Ahora sí, abra su Biblia en la carta a los Hebreos. Carta a los Hebreos. Y le voy a pedir que vaya al capítulo 2. Estoy viendo que al paso que vamos y al paso que vamos a ir hoy, nos va a dar para Navidad 2024 y llegar a Navidad 2025. Pero creo que no lleva prisa usted, yo tampoco llevo prisa. Lo que pasa es que el capítulo 2 de Hebreos no es tan conocido como el 1, como el 7, como el 11, allá el llamado Héroes de la Fe, el 12, todavía el 13 de refilón. El 2 no es tan conocido, pero usted verá las lecciones, los detalles que tiene. Mire, si tiene su Biblia abierta ya en Hebreos capítulo 2, le pido que se ponga de pie si le es posible para leer los versículos que van del 5 hasta el final, que es el 18. Hebreos 2 del 5 al 18 dice así: porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando, pero uno ha testificado en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? ¿O el hijo del hombre para que te intereses en él? Le has hecho un poco inferior a los ángeles, le has coronado de gloria y honor, y le has puesto sobre las obras de tus manos, todo lo has sujetado bajo sus pies. Porque al sujetarlo todo a él, no dejó nada que no le sea sujeto. Pero ahora no vemos aún todas las cosas sujetas a él. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. Porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre, por lo cual Él no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te cantaré himnos. Y otra vez: yo en Él confiaré. Y otra vez: he aquí yo y los hijos que Dios me ha dado. Así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Él igualmente participó de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Por tanto tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Pues por cuanto él mismo fue tentado por el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Oremos. Señor, ayúdanos. Este texto, Señor, como toda tu escritura, es tan profundo, tan intenso, tan amplio. Nuestra mente, Señor, tan limitada para tan grandes verdades. Ayúdanos, permítenos, Señor, entender, abrazar, vivir a la luz de estos versículos. Que también nuestros niños, Señor, al ser expuestos a tu palabra, puedan experimentar bendición, ser confrontados, Señor, con el Dios Santo, ser guiados al Salvador Jesucristo. Aún a su temprana edad, Señor, concede que podamos verles rescatados por tu mano, puesto que tu brazo no se ha cortado para salvar. Amén. Tome su lugar, por favor. Le compartiré al ratito, si el Señor lo permite, el archivo PDF del devocional Buenas Nuevas de Gran Gozo, escrito por el pastor John Piper. 25 meditaciones, una diaria, de aquí al 25 de diciembre. Es un material muy bonito en una Navidad muy difícil, cuando recién nos cayó el problema legal aquí en la iglesia. En esa Navidad salió en inglés, y entonces mi esposa y yo lo leíamos. En ese tiempo todavía no estaba la nena, entonces lo leíamos. Una extraordinaria bendición. Cuando se acercaba ya la Navidad,
por allí de septiembre, agosto, les escribí al ministerio de este hermano y les dije, ustedes digan y yo lo traduzco y les regalo la traducción, no me interesa, nada más denme chance de usar con mi iglesia. Y me respondieron y me dijeron, ¿qué cree que ya lo tradujimos al español? Mejor se lo enviamos. Y entonces me lo enviaron y lo repartimos, ¿se acuerdan, hermanos? Lo imprimimos, lo repartimos y hoy en día está en internet gratuito, usted lo podría encontrar y ya, pero al rato si quiere lo pego allí en el chat de la iglesia para que lo tenga excelente. Y una de las cosas que allí se hablan son los textos típicos de la Navidad. Muchos de ellos mencionan ángeles, ¿verdad? La aparición a María de un ángel, allí a Zacarías, ¿verdad? Y su esposa, bueno, a Zacarías directamente, pero contando allí a Elizabeth, su esposa. ¿Y qué le parece a los pastores? En Lucas 2:13 dice, y de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Yo leí aquí de la Biblia de las Américas, la versión que los apóstoles usarían si estuviesen vivos, es cierto, la que más me gusta a mí simplemente, y la que usamos aquí en la iglesia, pero estábamos cantando este himno, ¿verdad? Aleluya, gloria en las alturas, en la tierra paz. Bueno, la Biblia de las Américas lo traduce así, pero ¿qué le parece la Reina Valera? Buena voluntad para con los hombres, ¿cierto? Parece una traducción más apropiada, buena voluntad para con los hombres. De hecho, si quiere ver, si alguno trae la Biblia MacArthur, verá los comentarios y allí dice que esa es una mejor traducción, buena voluntad para con los hombres. La encarnación de nuestro Señor Jesucristo demostró buena voluntad para con los hombres. Es decir, que la disposición de Dios hacia los hombres es buena, es de bien, no de mal. Por supuesto es un Dios justo y tiene que mostrar su ira y tiene que castigar el pecado, pero su disposición es buena. De hecho, la teología sistemática MacArthur, cuando habla acerca de la oferta del evangelio, dice que es bona fide, o sea, de buena fe. Dios sí habla en serio cuando el evangelio es predicado, Dios sí habla en serio. Haciendo memoria, tenemos 1 Timoteo capítulo 2, el cual dice, el cual quiere que todos los hombres vengan al arrepentimiento. Dios quisiera, no es su voluntad soberana, pero sí sería su deseo, que nadie pereciera. Él no se complace en la muerte del impío, pero lo tiene que hacer porque es Dios justo. Pero es su buena voluntad. La encarnación de nuestro Señor Jesucristo, su poner su tienda entre los hombres, es evidencia fidedigna de que Dios tiene una buena disposición hacia los hombres, un corazón bueno y no con pensamientos de mal. Estuve leyendo por muchas semanas antes de que llegara la Navidad para decidir el tema y decidir los textos y demás. Y entre las muchas cosas muy bonitas que el Señor me permitió leer, me encontré con esta frase. Escúchela y apúntela si quiere. Cuando Jesús vino a la tierra, no cesó de ser Dios. Y cuando regresó al cielo, no cesó de ser hombre. Escuche la profundidad y la grandeza de ese pensamiento. Cuando Jesús vino a la tierra, no cesó de ser Dios. Y cuando regresó al cielo, no cesó de ser hombre. John Blanker dijo eso. Cuando nuestro Señor Jesucristo ascendió al cielo, se llevó la humanidad que añadió a su deidad cuando se encarnó. Que quede bien claro, nuestro Señor Jesucristo jamás perdió ni un gramo de divinidad al hacerse hombre. Añadió a su divinidad humanidad. Pastor, ¿eso no quiere decir que entonces es mutable y pierde inmutabilidad? No cambió su ser divino, solo añadió. Pero no cambió su ser divino. Él es inmutable. Y cuando ascendió al cielo, se llevó su humanidad con él. Claro, ahora en un cuerpo glorificado, pero sigue siendo hombre. Eso, hermanos, cambió la mentalidad de los apóstoles, ¿sabe? ¿Por qué no se acerca al Evangelio de Juan, al capítulo 16? Y usted va a ver el terror, el miedo, la tristeza
Yo recuerdo mucho cuando era niño, ¿te acuerdas, Alma? Cuando venían los equipos de americanos a servir a la iglesia, ¿verdad? Era bien bonito, venían y nos la pasábamos bien y se hacían cosas, se remodelaban cosas, se pintaban, había cultos todas las noches, ¿verdad? Entonces estaba padre, pero la noche en que se iban, eso, dijo mi hermana Alma, un chilladero de gente, ¿verdad? Y luego no sé quién se le ocurría cantar ese himno. ¿Cómo va? ¿Te acuerdas? Ese de que nos veremos allá en la gloria y no sé qué. Era así como despedida, se van a morir, no nos vamos a volver a ver. Entonces era un lloradero, hermanos. Yo no sé quién se le ocurría, ¿verdad? Cantar ese himno de, ya ni me acuerdo exactamente de la letra, pero así dice, que al venir Cristo nos veremos en la gloria y no sé qué. Pues más le movía allí, ¿verdad? Del tapete a todo el mundo. Y se sentía así la tristeza fea. Bueno, ahora imagínense a los apóstoles cuando el Señor les dijo, pues ya me voy a ir. Y en Juan capítulo 16, Él les dice un poco más y no me veréis en el versículo 19. Ya me voy. Ahora tendréis también aflicción. En aquel día no me preguntaréis nada. Dice el Señor, en aquel día, fíjese esto. 26, está hablando de su regreso al cielo. En ese día pediréis en mi nombre. Y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí del Padre. Dentro de la tristeza, les he dicho que me voy a ir y tristeza ha llenado vuestro corazón, les dice. Pero cuando me vaya, ustedes van a orar. Cuando me vaya, van a orar. Si hay un aliciente en los apóstoles a la oración, fue la ascensión del Señor Jesucristo. Yo no sé a veces, ¿verdad? Creo que ningún creyente necesita como que un empujoncito para orar. Es la atracción de nuestro corazón acercarnos a nuestro Señor. Pero si hubo algo que cambió radicalmente la manera de pensar de estos hombres, fue la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, cosa que ellos le tenían terror. Mire, yo le tenía terror a la muerte de mi padre, pero feo. Me acuerdo de niño haberme levantado, caminar hasta la recámara de mis papás, abrir la puerta y nada más ver que las cobijas se movieran para arriba y para abajo. Está vivo. Cerraba la puerta y me regresaba. Yo me imagino que los apóstoles así estaban. ¿Y qué va a pasar cuando el Señor se vaya? ¿Qué cambió su manera de pensar? La ascensión del Señor Jesucristo. Tal como nos la relata Lucas, los apóstoles tuvieron dos reacciones a la ascensión. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, en el versículo 50 dice, entonces los condujo fuera de la ciudad hasta cerca de Betania y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que mientras los bendecía se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Entonces mientras los iba bendiciendo, iba elevándose, pero seguía bendiciéndolos. Ellos, después de adorarle, regresaron a Jerusalén con gran gozo. Aquí es donde debieron haber estado devastados, como esas nochecitas de ya se van los americanos y aquí es un chilladero. Aquí es donde, y no, estaban en el gozo y además estaban siempre en el templo alabando a Dios. Entonces se iban al templo y ahí estaban como algunos de ustedes. Aleluya, gloria. Ya le cambié el ritmo. Bueno, pero me explico, con gozo alabando al Señor. Ahora, Lucas no se queda con ese relato, porque para engarzar su segundo volumen, en el libro de los Hechos, capítulo 1, nuestro Señor les dice, recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Me seréis testigos. Versículo 9, Hechos 1:9. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban. Acuérdense que Lucas dice en su evangelio, fue elevado bendiciendo. Mientras ellos miraban, él los iba bendiciendo. Y una nube le recibió, no una nube de agua, no una nube de smog, una nube de gloria. La Shekinah lo fue elevando.
La gloria de Dios hecha visible. Lo fue llevando al cielo. Dice, y ocultó de sus ojos, y estando mirando fijamente el cielo mientras él ascendía, bueno, vienen los ángeles. Ahora, versículo 12, entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Cuando hubieron entrado en la ciudad, subieron al aposento alto. Versículo 14, todos estos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración con las mujeres. ¿Qué cambió el miedo por alegría, alabanza y oración? La ascensión del Señor Jesucristo. ¿Qué entendieron los apóstoles que nosotros deberíamos entender? Pues como dice el hermano John Blankert, que cuando Jesús vino a la tierra no cesó de ser Dios, y cuando regresó al cielo no cesó de ser hombre. Ahora hay uno de nosotros allá. Ahora no hay uno de nosotros. No se siente, cuando recuerdo bien, ¿verdad? Ya falleció tristemente muy joven la atleta Soraya Jiménez Mendívil, ganadora de medalla de oro en halterofilia para mujeres Sydney 2000. Arturín dice que soy una enciclopedia de datos inútiles, porque yo me acuerdo de esas cosas, me acuerdo clarito. Mi sobrina Keren estaba a meses de nacer, y yo le decía a mi hermano, ponle Soraya, por Sorayita Jiménez, ¿verdad? Pero ¿a poco no usted veía allí la bandera de México y uno dice, eso? Pues no le colocaron a usted la medalla, ¿verdad? Hace rato llegó Dylan con sus medallas, bien feliz. Le dije, gracias a Dios, felicidades, gordito. Pues no me la gané yo, pero es uno de los míos, entonces uno se siente bien. Pues los apóstoles no ascendieron, pero uno de los suyos subió. Y por eso había que estar alegres, y por eso había que alabarle, y por eso había que orar. Es uno de los nuestros. Va a decir, pastor, ¿a dónde quiere llegar con todo eso si nosotros estábamos en Hebreos? Es que Hebreos capítulo 2, versículo 9, habla del descenso y el ascenso del Señor Jesucristo. Por eso tenía que hablarle de estas cosas. La importancia del ascenso del Señor Jesucristo queda atestiguada en este capítulo 2, versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. La semana pasada ya le expliqué esto de poco menor que los ángeles. Los hombres somos menores en gloria, ¿verdad? Y le puse el ejemplo, ¿verdad? Si aquí apareciera un angelote y me pongo yo, pues por más que me pare derechito y meta la panza y todo, pues sí me le lleva de arrastre, ¿no? Conocí al doble de un actor de Hollywood, un actor muy guapetón, y el doble estaba igualito. Me dijo mi primo que me llevó a verlo, me dijo, sácate una foto. Y dije, no, voy a pasar el doctor Simi, este cuate está bien guapo y bien fuerte. Yo voy a pasar el doctor Simi, ¿para qué? Y no me saqué foto, ¿verdad, reina? Dije, no, quiero conservar un poco de autoestima. Si imagínense, si me ponen aquí un ángel, pues sí se ve que soy un poco inferior. Ahora, ¿por qué dice del Señor un poquito de tiempo inferior? Pues porque tuvo las limitantes espaciales del hombre. Sigue siendo el Señor, sigue siendo Dios, pero se restringió al tiempo, al espacio, como nos restringimos los hombres. Ahora, quedó claro que con el hombre, aunque Dios le sujetó todas las cosas, ese derecho lo perdió en el huerto de Edén cuando pecó. Por eso dice el autor de los Hebreos, pues no vemos que las cosas le estén sujetas al hombre, ¿eh? No vemos, pero luego él mismo responde, pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús. Pero vemos al que se encarnó, y mientras se encarnó por un poco de tiempo, se limitó como los hombres, y por eso se hizo un poco menor que los ángeles. Se limitó como los hombres, es decir, a Jesús. Qué
profunda, qué clara, qué precisa es la palabra de Dios. Porque aquí bien pudo haber usado el Espíritu de Dios a través de este autor. Pero vemos a Cristo. Y entonces Cristo, que quiere decir ungido, nos dejaría en claro que después va a hablar de su exaltación. Pero no, su intención es hablar de un hombre que fue exaltado. Por eso utiliza el nombre más común que nuestro Señor empleó, Jesús, que comparte raíz con el nombre Josué. Hasta se parecen, Jesús, Josué. Yeshua, Joshua, todos esos se parecen porque tienen que ver. Bueno, aquí viene pregunta para ustedes. El anuncio llamará su nombre Jesús, ¿por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Porque Jesús quiere decir el Señor salva o Jehová salva. Entonces dice, pero vemos a Jesús. ¿Sabe usted que había un chorro de Jesús en el tiempo que nuestro Señor anduvo en esta tierra? Era un nombre común porque representaba la esperanza del pueblo. Había muchísimos. Joshua, Josué, y aquí tenemos dos además, como dice mi hermana, ¿verdad? También aquí hay esperanza. Era un nombre común, porque era la esperanza. Y entonces se emplea, escribe, aquí está el nombre Jesús, porque quiere enfatizar su humanidad. Ahora, vemos a este que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús coronado de gloria y de honor a causa del padecimiento de la muerte. La frase es la misma que aparece arriba. Coronado de honra y de honor. En el versículo 7, le has coronado de gloria y honor. A causa del padecimiento. Hace años lancé una pregunta. Recuerdo que nos reuníamos allá en casa de la hermana Mimi. No mi mamá, la otra Mimi. Y esa vez era Semana Santa, porque además Alma Esther tenía chance de estar en el servicio, porque por su trabajo no siempre puede estar. Ya te quemé, pero todo el mundo entiende que trabajas, no te preocupes. Allí estaba, sí, me acuerdo de cosas así. Y me acuerdo que les lancé una pregunta que lanzó el pastor Sproul en alguno de sus libros, y dice él, ¿qué cambió en Jesús tras su muerte y resurrección? A ver, espérense. ¿Qué cambió en Jesús después de su muerte y resurrección? Y yo dice, pues nada, ¿no? Pues es inmutable. Esa es la pregunta automática, la de escuela dominical. No se diga, el Señor es inmutable. Pero luego él mismo responde, no, en su esencia, en su ser, en sus atributos, nada cambió, él es inmutable. Pero ¿qué cambió? Que después de su muerte y resurrección recibió toda autoridad en el cielo y en la tierra. Bueno, se lo demuestro, nada más así, aunque seguramente ya tiene hasta el texto en la cabecita. Mateo capítulo 28, tras su muerte y resurrección, en su ascensión, el Señor dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. No dijo, me va a ser dada, dijo, me fue dada ya la tengo. Es más, Pablo, elaborando sobre este mismo asunto, le escribió a los filipenses, y ya sabe para dónde voy, al capítulo 2 de Filipenses, cuando habla de la humillación de nuestro Señor Jesucristo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Escuche bien, por lo cual, por su muerte, Dios le confirió un nuevo nombre. Por su muerte, Dios le dio toda autoridad. Por su muerte. Es el mismo pensamiento que tiene Hebreos 2. Hebreos 2, versículo 9, que es el texto que solamente nos vamos a quedar hoy en el versículo 9, dice, coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, tras su obediencia,
en la encarnación, durante su tiempo de vida, en su muerte, en su resurrección, por esa obediencia Dios le dio un rango que nadie más tiene. No se lo va a dar, ya se lo dio. Y una de las cosas más difíciles de la Biblia es el entender el sí, pero todavía no. Que hay cosas que tienen su cumplimiento, pero todavía no. Es decir, que Cristo es Rey, ni usted ni yo lo podemos en tela de juicio, pero todavía no vemos de todas las facetas de su reino llevándose a cabo. Una de las facetas del reino que sí vemos es la iglesia. Un montón de gentes que viven, como diría el teólogo Javier López, en el mundo del revés. Mi hermana Lynn sí entendió quién es Javier López porque lo dijo, le leí los labios desde aquí. Porque para nosotros las cosas son al revés. Aquí el más grande es el servidor. Entonces, por causa de su padecimiento, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Por causa de su padecimiento, Dios le dio toda autoridad. ¿Qué cambió en Jesús? Su lugar. Ahora Él es la pieza central de toda la historia de la humanidad. Ahora, este mismo autor de Hebreos, pero en el capítulo 12, dice, versículo 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Por el gozo puesto delante de él, más allá del dolor de la cruz, había gozo. ¿Cuál gozo? El que vendría después. Sentarse a la diestra del Padre en un lugar que nadie tiene. Ese lugar no se gana por elecciones, ni se gana por armar una revolución y tomar posesión de nada. Ese ya lo logró, ese nadie lo puede tener, nadie se lo puede quitar. ¿Lo tiene pero no lo tiene? No, sí lo tiene, pero todas las facetas de su reino y de su control y de su autoridad todavía no las vemos funcionando en todo su esplendor. Una de ellas es la iglesia, cuando los creyentes viven en sujeción, en subordinación, o permítame decirlo ya que estamos en calor, en esclavitud al señorío de Cristo, porque eso somos. Este gozo puesto delante de él es el que el Señor habló en Juan capítulo 17. Ya vimos el 16, la tristeza de los apóstoles, pero en el 17, versículo 4 dice, yo te glorifiqué en la tierra habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que existía contigo, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiese. Regrésame la gloria que se vio limitada aquí, hecho menor que los ángeles. Ahora regrésame esa gloria. El regreso a casa, el regreso a su gloria y el regreso al lugar a la diestra de Dios. Este es mi hombre fuerte, este es mi hombre de confianza, este es mi hombre obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ya va viendo la grandeza de Cristo. Ahora espéreme tantito porque no hemos acabado con el asunto. A causa del padecimiento recibió gloria. Hace ratito estábamos leyendo en Miqueas, hasta puse el del cafeteo aquí para que no se me pasara. Estábamos leyendo en Miqueas el capítulo 5, versículo 4. No lo intente buscar, de aquí a que lo busca ya lo leí. Que es de esos que se esconden. Y él se afirma, esos profetas chiviados, ¿no? Se esconden en las páginas. Y él se afirmará y pastoreará su rebaño con el poder del Señor, con la majestad del nombre del Señor su Dios, y permanecerán, porque en aquel tiempo será engrandecido hasta los confines de la tierra. Un Señor que nada se le escapa. Nada está fuera de su control, ni un solo rincón, ni un solo hombre. En realidad yo quiero recordarle también las palabras de Daniel.
Daniel capítulo 7. La visión de las 4 bestias es el título que tiene mi Biblia, ¿verdad? Y aquí es donde habla las bestias que representan 4 imperios: el babilonio, el medo-persa, el griego, el romano, y luego viene uno que los aplasta a todos. Y me queda claro que esto tiene connotaciones escatológicas, pero por lo menos usted debe saber lo siguiente: que la escena retratada en Daniel capítulo 7 es una escena que hay quien dice, esto será al final de los tiempos, y hay quien dice, esto fue lo que ocurrió en la ascensión. Y hay argumentos para los dos lados, entonces al menos quédeselo como una posibilidad. El versículo 12 de Daniel 7 dice: a las demás bestias se les quitó el dominio, pero les fue concedida una prolongación de la vida y por un tiempo determinado. Seguí mirando las visiones nocturnas y aquí con las nubes del cielo. Estas son nubes como las de la ascensión, de la gloria de Dios. No es que vaya a llover, son nubes de gloria. Venía uno como un hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Vino con las nubes. El comentario Jameson, Fawcett and Brown dice lo siguiente: viene ante el anciano de días para ser investido con su reino. Esta investidura fue realizada en su ascensión, cuando fue elevado, según Hechos 1:9, con las nubes del cielo, y como luego se menciona en Hechos 2:33. Su regreso será de manera similar entre las nubes. Y es uno de muchos comentaristas, Jameson, Fawcett, Brown, ese comentario, de los muchos comentarios que dicen, eso ocurrió ya y ocurrió en la ascensión. Bueno, como yo sé que a lo mejor Jameson, Fawcett and Brown es uno que conocemos nada más aquí entre cuates, ¿verdad? Pues ahora le leo de otras personas más conocidas. El pastor R.C. Sproul, en su libro La obra de Cristo: en su ascensión, Jesús se elevó a su coronación. Es decir, no solamente regresó para entrar en su descanso, subió para su servicio de investidura, ascendió directo al trono, a la diestra de Dios, donde ya le fue dado dominio, poder, autoridad sobre toda la tierra, al Cordero de Dios. Fin de la cita. Ya fue, ya está. A lo mejor dice, pastor, pero ayer me asaltaron, ayer le tumbaron un tapón a mi carro. Pero eso no quiere decir que Él no esté reinando ya. No vemos todas las facetas de su reino, pero viene el día en que va a agarrar a todos del pescuezo, y ahora sí, aquí manda uno, con vara de hierro. Aquí mando yo, dirá el Señor. Ya va agarrándole sabor. La ascensión del Señor Jesucristo es otro evento que los creyentes debemos seguir recordando una y otra vez. A los discípulos les cambió la manera de orar. Ellos que pensaban que iban a estar destrozados el día que el Señor se fuera a la gloria, terminaron alegres, terminaron alabando y orando. ¿Y cómo no? Si ahora uno de ellos estaba a la diestra de Dios. No hay palanca más grande que esa. A causa del padecimiento de la muerte, fue por su muerte. Escuche la segunda parte.
para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. Por la gracia de Dios. No es el único texto que menciona ese, y hace rato se los dije, se los anuncié. Escuche este otro versículo y si quiere apunta la cita. Porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor de vosotros se hizo pobre, para que vosotros por medio de su pobreza llegarais a ser ricos. Pues allí no dice Navidad, ni suenan cascabeles cuando lo leemos. Pero esto está hablando de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Siendo rico, se hizo pobre. Ya conocen la gracia, el favor, la buena voluntad, la buena disposición. Salud. Hebreos 2:9 habla de la misma gracia, para que por la gracia de Dios, un favor de Dios, algo que demuestra la buena disposición, el buen corazón, los buenos deseos de Dios hacia el hombre, es haber permitido que su Hijo Jesucristo probara la muerte. Ahora, eso de probar la muerte es una frase pues muy hebrea, pues. Probar en ese contexto es metafórico y quiere decir experimentar, vivir, pasar por la vivencia de, en este caso, la muerte. Así se habla en Mateo capítulo 16, versículo 28. En verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino. ¿Se acuerda cuando el Señor anunció su transfiguración? Dijo, algunos de ustedes no se van a morir, van a verme como soy yo cuando venga en mi reino. Y entonces se mostró tal cual en la transfiguración. Así se habla metafóricamente de probar en Hebreos 6:4, porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, se habla de vivir una experiencia. Por la gracia de Dios, Jesús vivió la experiencia de muerte por nosotros. Por el buen corazón de Dios hacia los hombres, Jesús, aunque esté exaltado, pasó por la experiencia de muerte. La construcción gramatical aquí, a causa del padecimiento de muerte, puede inclinarse hacia dos lugares. Pudiese significar, por causa de los dolores que condujeron hasta su muerte, entonces queriendo decir que los sufrimientos llevaron a la muerte, o pudiera ser por causa de los sufrimientos que incluyeron la muerte. Sufrimientos y que la muerte fue incluida. Déjeme decirle que la segunda me parece más adecuada. Porque nuestro Señor Jesucristo decidió el momento de su muerte, ¿recuerda? Él fue el que dijo, consumado es, y habiendo dicho esto, dejó ir su espíritu. No es que le hayan quitado la vida, es que Él decidió el momento. En este momento desprendo. Nadie puede hacer eso. No hay hombre que pueda hacer eso. Pero Jesús sí, se desprendió. Entonces más bien parece los sufrimientos y uno de esos que incluye la muerte. A causa de los sufrimientos que incluyen la muerte, fue coronado para que por la gracia de Dios probara, viviera la muerte por todos. El autor de Hebreos va a continuar. Nosotros hasta aquí le vamos a dejar y todavía me quedan no sé cuántos, 11 dice allí, pero se pueden multiplicar. El autor de Hebreos va a continuar. Nosotros llegamos hasta el versículo 9, pero escuche con atención lo que continúa diciendo acerca de la muerte.
el versículo 14 de Hebreos 2. Así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Él igualmente participó también de lo mismo, es decir, se encarnó, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo, y librar a los que por el temor de la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Con su muerte le quitó lo horroroso a la muerte. Ahora, note por favor que habla de los creyentes como los que antes le tenían miedo a la muerte, pero ya no. No quiere decir que sean suicidas o imprudentes. Lo que quiere decir es que tienen una esperanza segura más allá de la muerte. Que saben que ese no es el fin. Al contrario, es el principio de algo mucho mejor. Yo me supongo que si el Señor me llama hoy, va a haber un momento de angustia en que voy a pensar en mi esposa, en mi reina y en mi princesa, ¿verdad? Pero una vez llegando al cielo, ya vámonos. Pues sí. Porque mi corazón ya no va a pensar en cosas terrenales, sino en las eternas. Ahí sí ya la libré. No traje reproche al nombre de Cristo, ya acabé lo que se me encargó. Los creyentes son los que ya no le tienen miedo a la muerte. Ya no. Se vuelven invencibles en Cristo. Eso es aunque les vengan a decir, o se retractan o les quemamos aquí todos con ustedes adentro. Pues será el único fuego que vamos a experimentar, porque el del infierno no. ¿Me explico? Pero estamos en el 9. Para que por la gracia de Dios, porque ya conocéis la gracia del Señor, quien siendo rico, ya vieron el buen corazón. Usted seguramente ya puede dictar los sermones y sabe para dónde voy. Porque ni modo que no vayamos a una cartita que el Señor le escribió a una iglesia que iba a sufrir y donde iba a haber muertos. Apocalipsis capítulo 2, versículos 8 al 11. Una cartita, 3 versículos, pero potentes. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y ha venido a la vida, dice esto: yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Este es el mundo del revés. El que es pobre es rico. Estos eran pobres económicamente, pero eran riquísimos en el espíritu. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino los que son sinagoga de Satanás. Es el mundo del revés. Los que debían haber estado cerca de Dios en realidad eran representantes del diablo. Dice el versículo 10. No temas lo que estás por sufrir. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Por qué hay una promesa que incluye la muerte, fidelidad hasta la muerte? A no ser que vayan a morir. Algunos de ellos habrían de morir. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. La muerte segunda es el infierno, eso lo aclara el capítulo 20 de Apocalipsis. Pero Jesús nuestro Señor se presentó, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida. Ya pasé por allí. Los voy a estar esperando acá. Yo ya morí, resucité. Ahora los espero acá. Permítame usar un poco de imaginación. Cuando el cuerpo se desploma en muerte, el piso recibe el cuerpo, pero los brazos de Jesús reciben el alma. Porque Él ya pasó por allí. Por la gracia de Dios, para hacernos un favor, para mostrarnos su buen corazón. Probó la muerte.
No había de otra. Dios determinó que no habría de otra. Que tendría que haber paga por el pecado, la cual es muerte. Una muerte por todas las vidas. Pero tendría que hacerse hombre. Tendría que encarnarse. Dios no muere. Pero Dios encarnado, Cristo Jesús, sí murió para mostrarnos el camino. Ya pasé por allí. ¿A qué le tienes miedo? Te espero del otro lado. Qué gran Dios. Qué gran Salvador. ¿Cómo no es el héroe? Por supuesto que es el héroe de esta película llamada Vida. No hay otro y ni cerquita. Tim Keller decía: todos los héroes son sombras de Cristo. Los más grandes héroes que el mundo puede imaginarse son una sombrita. Cristo es el héroe. Cristo es el héroe. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles. Es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor, sentado a la diestra de Dios, a causa del padecimiento, por haber sido obediente hasta la muerte y muerte de cruz, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. ¿Por todos absolutamente? No, por todo aquel que cree. Por todo aquel que cree. Y desde el cielo se oye una acá te espero. Acá nos vemos. Ya pasé por allí. Oramos. Señor, cuántas bendiciones encierra tu encarnación. Y hoy oramos con mucha fe y con mucha alegría y con muchas ganas, porque tenemos uno de nosotros ahí a la diestra de Dios, pero exaltado, coronado. Toda gloria y honor, recibido como campeón, con una nube de gloria que le dejó en claro a aquellos hombres que lo atestiguaron con sus ojos físicos. Ya está allá. Y por supuesto que no podían dejar de alabar, como nosotros no dejamos de alabar en todo el año, pero este tiempo, ¿cómo lo relacionamos con música y alegría, Señor? Pues aquí está la razón de verdadera alegría y verdadera alabanza en la Navidad. Cristo encarnado se llevó la humanidad a tu presencia, Señor. ¿Y cómo no hemos de orar? Sino porque tenemos un sumo sacerdote que fue probado en todo como nosotros y fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. No hay nada que no puedas hacer, Señor. Por eso lo demuestra tu resurrección y por eso nosotros oramos, Señor Jesucristo. Para que de acuerdo a tu voluntad sigas derramando bendición, aunque ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, pero esa bendición que al día a día nos provoca nueva alabanza, una nueva canción, como diría el salmista. Dice el otro himnólogo: oh, quien tuviera lenguas mil. Quien tuviera, Señor, 1000 vidas para entregártelas todas a ti. Pero como nada más nos toca una vez, entonces permite que en todo en nuestra vida esté rendido a ti. Nuestra vida totalmente organizada alrededor tuyo.
Señor, sigue obrando en cada corazón de acuerdo a la necesidad de la hora. Pero también, Señor, sigue grabando tus propósitos eternos conforme lo que has mostrado en tu palabra. Haz de Renovación un pueblo santo y si es santo es amoroso. Entonces haz un pueblo santo para que sea amoroso. Amoroso para contigo, amoroso unos con otros, amoroso con los no creyentes. Amén.